¿Qué hacer cuando mi fe en Dios se debilita en tiempos difíciles? ¿Qué haces cuando tu fe comienza a fallar justo en el momento en que más la necesitas? No cuando todo está bien, no cuando sientes paz, sino cuando todo se vuelve incierto. Cuando oras y no hay respuesta, cuando el silencio de Dios pesa más que cualquier problema. Ese es el momento que nadie te enseña a enfrentar. Porque es fácil creer cuando todo fluye, pero cuando la vida golpea, cuando las respuestas no llegan, algo dentro de ti empieza a tambalearse. Y entonces aparece esa pregunta que incomoda, que asusta. ¿Y si mi fe no es tan fuerte como pensaba? ¿Y si estoy perdiendo lo único que me sostenía? Pero escúchalo con claridad. El hecho de que tu fe esté siendo sacudida no significa que se está acabando. Puede significar algo completamente diferente. Hoy vas a entender qué está pasando dentro de ti en esos momentos, por qué Dios permite ese proceso y, lo más importante, qué hacer paso a paso para no perder tu fe, sino fortalecerla de una manera más profunda y real. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que enfrentas los momentos difíciles y puede reconstruir tu fe desde una base mucho más firme de la que has tenido hasta ahora. Cuando tu fe vacila, lo que realmente está sucediendo, hay algo que debes entender desde el inicio. Cuando tu fe comienza a tambalearse, no siempre es porque estás fallando. Muchas veces es porque estás entrando en una nueva etapa espiritual que exige más profundidad, más madurez, más verdad. El problema es que nadie te prepara para ese momento. Te enseñan a creer, a confiar, a orar, pero no te enseñan qué hacer cuando sientes que eso ya no funciona igual. Y entonces interpretas ese cambio como debilidad, como pérdida, como retroceso. Ahora piensa con honestidad. ¿Realmente estás perdiendo la fe o simplemente estás dejando atrás una forma de creer que ya no es suficiente para lo que estás viviendo? Esa pregunta cambia todo, porque lo que sientes puede no ser el final de tu fe. Puede ser el inicio de algo más sólido. Y en el siguiente paso vas a descubrir por qué esa sensación de inestabilidad aparece justo cuando más necesitas sentirte firme y lo que eso revela sobre el tipo de fe que has estado construyendo. El momento en que tu fe deja de ser emocional. Hay un punto en la vida espiritual donde algo cambia sin avisar. Antes sentías a Dios con facilidad, te emocionabas al orar, encontrabas consuelo rápido. Pero de repente, eso comienza a disminuir, y lo que antes era natural ahora parece difícil. Y es ahí donde muchos se asustan, porque confundimos emoción con fe. Creemos que si no sentimos, entonces algo está mal. Pero la verdad es otra. Estás dejando una fe basada en sensaciones y entrando en una fe que no depende de lo que sientes. Y ese proceso no es cómodo, pero es necesario. Dios no quiere que tu relación con Él dependa de momentos emocionales. Quiere algo más firme, más profundo, más estable. Y para eso, muchas veces permite que esas sensaciones disminuyan. No para alejarte, sino para enseñarte a permanecer incluso cuando no sientes nada. Ahora pregúntate, si hoy no sintieras absolutamente nada, ¿seguirías creyendo? Esa respuesta revela el nivel al que está siendo llevada tu fe. Y en el siguiente paso, vas a entender por qué en ese proceso aparece algo que duele: el silencio de Dios. ¿Por qué Dios parece en silencio en los momentos difíciles? Hay un momento en el proceso donde lo que más duele no es el problema, es el silencio. Oras, buscas, esperas y no hay respuesta clara. Y ese silencio comienza a incomodarte, porque dentro de ti nace una pregunta que no sabes cómo responder. Dios me está escuchando, pero necesitas ver esto desde otra perspectiva. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es formación.
Es un espacio donde Él no te da respuestas inmediatas porque está desarrollando algo más profundo dentro de ti, algo que no se construye con soluciones rápidas. Piensa en esto con sinceridad. Si cada vez que oras recibieras una respuesta instantánea, ¿tu fe crecería o solo dependería de resultados? El silencio rompe esa dependencia. Te obliga a permanecer, a confiar sin evidencia visible, a sostenerte en algo más allá de lo que puedes ver o sentir. Y en el siguiente paso, vas a descubrir el error que muchos cometen en ese momento, porque interpretan ese silencio de una forma que debilita aún más su fe sin darse cuenta. El error de interpretar el silencio como ausencia. Aquí es donde muchos se pierden sin darse cuenta, sienten el silencio, no perciben respuestas y llegan a una conclusión equivocada. Empiezan a creer que Dios se alejó, que dejó de escuchar, que algo se rompió en la relación. Y esa interpretación es la que más debilita la fe. Pero el silencio no significa abandono, significa que Dios está obrando de una forma que no siempre puedes percibir. Él no desaparece cuando no responde como esperas. Sigue presente, sigue actuando, aunque no lo veas ni lo sientas en ese momento. Ahora detente y reflexiona. ¿Cuántas veces confundiste la falta de respuesta inmediata con falta de presencia? Esa confusión te hace retroceder emocionalmente. Te hace dudar justo cuando deberías permanecer firme. Y en el siguiente paso, vas a entender por qué tu fe se vuelve tan inestable en estos momentos. Porque puede estar construida sobre algo que no es sólido como creías. La fe que depende de sentimientos siempre va a oscilar. Si tu fe se sostiene en lo que sientes, entonces va a subir y bajar constantemente. Habrá días en los que te sentirás fuerte, conectado, seguro, y otros en los que todo se desmorona por dentro sin una razón clara. Y eso no es porque Dios cambie, es porque tus emociones cambian. El problema es que muchas personas construyen su relación con Dios sobre experiencias emocionales, momentos intensos, sensaciones de paz, respuestas inmediatas. Y cuando eso desaparece, sienten que perdieron todo. Pero en realidad lo que se está cayendo es una base inestable. Ahora piensa con sinceridad, ¿qué sostiene tu fe cuando no sientes nada? Esa respuesta es clave, porque la fe verdadera no depende de lo que experimentas, sino de lo que decides creer incluso en medio de la incertidumbre. Y en el siguiente paso, vas a descubrir cómo diferenciar algo muy importante, porque no toda debilidad es negativa y hay una diferencia que puede cambiar completamente la forma en que interpretas lo que estás viviendo. ¿Cómo identificar si tu fe está siendo probada o se está debilitando? No toda sensación de duda significa que tu fe está muriendo. Aquí es donde necesitas discernimiento. Hay momentos en los que tu fe está siendo probada y otros en los que está siendo descuidada. Parecen iguales por fuera, pero por dentro son completamente diferentes. Cuando tu fe está siendo probada, hay lucha, pero también hay búsqueda. Aún con dudas, sigues acercándote a Dios, sigues intentando, sigues permaneciendo. No entiendes todo, pero no te alejas. Eso es señal de crecimiento, aunque duela. Pero cuando tu fe se está debilitando, ocurre algo distinto. Empiezas a desconectarte, dejas de buscar, te alejas en silencio. Ya no es solo duda, es distancia. Y esa diferencia es clave, porque uno te fortalece y el otro te desgasta. Ahora pregúntate con honestidad, ¿estás luchando por mantenerte cerca o te estás alejando poco a poco sin darte cuenta? Esa respuesta define el siguiente paso que necesitas dar. Y en lo que viene vas a entender por qué ese alejamiento puede ser más peligroso de lo que parece. El peligro de alejarte justo cuando más lo necesitas.
Hay un momento crítico en el proceso, cuando la fe se debilita y casi sin darte cuenta empiezas a alejarte. No de forma brusca, sino poco a poco. Oras menos, buscas menos, te desconectas en silencio y lo haces pensando que necesitas arreglarte primero para volver a acercarte a Dios. Pero ahí está el peligro, porque justo cuando más necesitas apoyo espiritual, decides enfrentarlo solo, y eso solo aumenta la carga. Tu mente se llena más, tu corazón se cansa más, y la sensación de distancia se vuelve aún más fuerte. Ahora reflexiona con sinceridad. ¿Cuántas veces te alejaste esperando sentirte mejor para volver? Eso crea un ciclo que te debilita, porque cuanto más te alejas, más difícil parece regresar. Y en el siguiente paso vas a descubrir algo práctico y directo. ¿Qué hacer en el momento exacto en que empiezas a notar que tu fe está siendo sacudida antes de que ese alejamiento crezca? ¿Qué hacer en los primeros momentos en que tu fe se sacude? Cuando sientes que algo dentro de ti empieza a tambalearse, no esperes a que se vuelva más fuerte. Actúa en ese primer momento. No necesitas tener todo claro. Necesitas mantenerte presente. Detente, reconoce lo que estás sintiendo y no lo niegues. La negación solo lo hace crecer en silencio. Luego haz algo sencillo, pero poderoso. Vuelve a Dios en ese mismo instante, sin prepararte, sin intentar arreglarte antes. Dile exactamente lo que estás viviendo, aunque sean dudas, aunque sean preguntas. Ese primer paso evita que la distancia comience a formarse. Hay algo importante aquí. No esperes sentir fe para acercarte a Dios. Acércate precisamente cuando sientes que te falta. Ese es el momento más valioso, porque es donde tu relación deja de depender de lo que sientes y empieza a construirse desde la decisión. Y en lo que viene ahora, vas a descubrir cómo hablar con Dios cuando no tienes fuerzas, cuando ni siquiera sabes qué decir, pero sabes que necesitas acercarte. Cómo hablar con Dios cuando no tienes fuerzas para orar. Hay momentos en los que ni siquiera tienes energía para orar. No sabes qué decir, no encuentras palabras y todo dentro de ti está cansado. Y en ese estado, muchos piensan que no pueden acercarse a Dios, que necesitan estar mejor para hacerlo. Pero ese es el momento más importante para acercarte, porque Dios no espera que tengas fuerza, Él quiere encontrarte en tu debilidad. No necesitas discursos, no necesitas oraciones largas. A veces, una frase sencilla, una verdad honesta, es suficiente para abrir ese espacio. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si simplemente dijeras, Dios, no sé qué decir, pero aquí estoy? Esa sinceridad tiene más valor que cualquier oración elaborada, porque nace de lo real, no de lo perfecto. Y en el siguiente paso vas a entender algo que puede liberarte completamente, porque hay una clave que transforma la manera en que te relacionas con Dios en estos momentos de fragilidad. La importancia de ser honesto con Dios. Hay algo que cambia completamente tu relación con Dios: la honestidad. No la versión correcta de ti, no lo que crees que deberías decir, sino lo que realmente está pasando dentro. Tus dudas, tu cansancio, tu frustración. Todo eso también forma parte de tu diálogo con Él. Muchos intentan acercarse a Dios ocultando lo que sienten, como si eso fuera a proteger su fe. Pero lo que realmente debilita tu fe es la desconexión interna. Cuando dices una cosa pero sientes otra, se crea una distancia que te agota más. Ahora reflexiona. ¿Le estás hablando a Dios desde lo que realmente sientes o desde lo que crees que deberías sentir? Esa diferencia es profunda, porque cuando eres honesto, dejas de sostener una imagen y empiezas a construir una relación real. Y lo que viene ahora puede sorprenderte,
porque esa misma duda que te incomoda, que te hace cuestionar todo, puede convertirse en algo que fortalezca tu fe más de lo que imaginas. ¿Cómo la duda puede fortalecer tu fe? La duda no siempre es el enemigo que crees. Hay un tipo de duda que no destruye, despierta, te obliga a cuestionar, a profundizar, a dejar de creer por costumbre y empezar a buscar con intención. Y ese proceso, aunque incómodo, puede hacer tu fe mucho más real. Porque una fe que nunca fue cuestionada, muchas veces, es una fe superficial. Se sostiene mientras todo está bien, pero no tiene raíces profundas. La duda, cuando es enfrentada correctamente, te lleva a construir una fe que no depende de lo fácil, sino de lo verdadero. Ahora piensa con sinceridad. ¿Estás evitando tus preguntas o estás dispuesto a enfrentarlas con Dios? Porque cuando llevas tus dudas a Él, no te alejas. Te acercas de una forma más auténtica. Y en el siguiente paso, vas a ver que no eres el único que ha pasado por esto. Porque incluso en la historia bíblica hay momentos de debilidad que pueden enseñarte cómo atravesar este proceso. Lo que la Biblia muestra sobre momentos de debilidad. No eres el primero en sentir esto, y eso cambia la forma en que ves tu proceso. A lo largo de la Biblia hay hombres y mujeres que creyeron en Dios, pero también enfrentaron momentos de duda, miedo y silencio. No eran débiles, eran humanos, y aún así Dios trabajó en sus vidas. Piensa en esto. Personas que caminaron con Dios también pasaron por etapas donde no entendían lo que estaba sucediendo. Y en lugar de rechazarlos, Dios los sostuvo, los guió, los transformó. Eso significa que tu momento actual no te excluye. Te coloca dentro de un proceso que otros también vivieron. Ahora reflexiona. Si Dios no rechazó a quienes dudaron, ¿por qué pensar que te rechazaría a ti? Esa idea puede liberarte de una carga innecesaria, porque no se trata de ser perfecto, se trata de permanecer, incluso en medio de la debilidad. Y lo que viene ahora es clave, porque hay una decisión que define todo este proceso, una diferencia que separa a quienes se mantienen firmes de quienes se pierden en el camino. La diferencia entre sentir y elegir confiar. Hay una línea invisible que define tu camino. La diferencia entre sentir y decidir. Sentir es inestable, cambia con el día, con las circunstancias, con lo que estás viviendo. Pero decidir confiar es un acto consciente, firme, que no depende de cómo te sientes en ese momento. Aquí es donde muchos se confunden. Esperan sentir fe para poder avanzar, cuando en realidad la fe madura se construye cuando eliges confiar incluso sin sentir nada. Esa decisión no elimina el dolor de inmediato, pero cambia la forma en que lo atraviesas. Ahora pregúntate con honestidad, ¿estás esperando sentir para creer o estás dispuesto a creer aun cuando no sientes? Esa respuesta marca el nivel de profundidad al que está siendo llevada tu fe. Y en el siguiente paso, vas a enfrentar una de las situaciones más difíciles. ¿Cómo mantener esa decisión firme cuando no hay respuestas, cuando todo parece detenido y el silencio continúa? ¿Cómo mantener tu fe aun cuando no hay respuestas? Hay un punto en el proceso donde lo más difícil no es el problema, es no tener respuestas. Haces preguntas, buscas dirección, esperas una señal clara y nada parece cambiar. Y en ese silencio prolongado, tu fe es llevada al límite. Aquí es donde necesitas entender algo clave. La fe no se sostiene en respuestas, se sostiene en confianza. Porque si solo crees cuando entiendes, tu fe siempre dependerá de lo visible. Pero cuando decides confiar, sin tener todas las respuestas, tu fe comienza a profundizarse. Ahora detente y reflexiona. ¿Qué estás esperando exactamente para seguir confiando? ¿Una señal? ¿Una solución? ¿Una certeza?
A veces, lo que Dios está formando en ti no necesita una respuesta inmediata, necesita permanencia. Y en el siguiente paso, vas a ver algo práctico que puedes empezar a hacer todos los días. Una forma de reconstruir tu fe poco a poco, incluso en medio de la incertidumbre. Una práctica diaria para reconstruir tu fe. La fe no se reconstruye en un solo momento. Se fortalece en lo diario, en lo constante, en lo sencillo que repites incluso cuando no ves resultados inmediatos. No necesitas grandes acciones, necesitas pequeños compromisos sostenidos. Empieza con algo claro. Separa un momento del día donde te detengas sin distracciones. No para hacer algo complejo, sino para volver a centrarte. Lee una pequeña parte de la palabra, reflexiona en silencio y habla con Dios con honestidad. No importa cuánto sientas, importa que estés presente. Luego, durante el día, vuelve a ese enfoque. Cuando aparezcan dudas o pensamientos negativos, no los ignores. Llévalos a Dios en ese instante. Esa repetición va cambiando tu interior poco a poco, sin que lo notes de inmediato. Y en el siguiente paso, vas a entender algo que muchas personas no aceptan, porque el tiempo juega un papel importante en este proceso, y comprenderlo puede darte una paz que no esperabas. El papel del tiempo en el fortalecimiento de tu fe. Hay algo que cuesta aceptar. La fe no se fortalece de un día para otro. Vivimos en un ritmo donde queremos respuestas rápidas, cambios inmediatos, soluciones visibles. Pero el proceso espiritual no funciona así. Dios trabaja en tiempos que no siempre coinciden con tu prisa. Y eso puede frustrarte, porque sientes que estás haciendo lo correcto, pero no ves resultados claros. Y en ese punto, muchos abandonan, no porque no crean, sino porque no ven lo que esperaban ver en el tiempo que imaginaban. Ahora reflexiona. ¿Y si el tiempo no es un obstáculo, sino parte del proceso? ¿Y si lo que Dios está formando en ti necesita ese espacio para crecer de verdad? Porque lo que se construye rápido muchas veces no tiene profundidad, pero lo que se forma con tiempo permanece. Y en el siguiente paso vas a descubrir cómo proteger tu mente en medio de este proceso. Porque hay pensamientos que pueden debilitarte si no sabes cómo enfrentarlos. ¿Cómo no dejarte llevar por los pensamientos negativos? Hay pensamientos que llegan sin pedir permiso, dudas, miedo, ideas que cuestionan todo lo que crees. Y si no estás atento, esos pensamientos comienzan a tomar espacio, a repetirse, a parecer verdad. No porque lo sean, sino porque les das lugar. Aquí necesitas cambiar la forma en que reaccionas. No todo pensamiento merece ser aceptado. Algunos necesitan ser confrontados. No con fuerza humana, sino con verdad. Cuando un pensamiento te dice que Dios no está contigo, necesitas recordar lo que sabes, no lo que sientes. Ahora pregúntate, ¿estás observando lo que piensas o estás dejando que todo te controle? Porque cuando comienzas a filtrar, a discernir, tu mente deja de ser un campo de batalla constante y empieza a alinearse con tu fe. Y en el siguiente paso, vas a enfrentar uno de los momentos más delicados. ¿Qué hacer cuando sientes que tu fe se está perdiendo? Cuando el miedo ya no es una posibilidad, sino una realidad que te inquieta. ¿Qué hacer cuando sientes que estás perdiendo la fe? Hay un momento en el que el miedo deja de ser una idea y se vuelve una sensación real. Sientes que tu fe se está apagando, que ya no crees como antes, que algo dentro de ti se está desconectando. Y eso asusta porque parece que estás perdiendo lo más importante. Pero en ese momento, no tomes decisiones apresuradas. No te definas por lo que sientes ahora. La fe no desaparece en un instante. Se debilita en capas y también puede reconstruirse en capas. Lo que estás viviendo no es el final. Es un punto crítico donde necesitas actuar con conciencia. Haz algo claro. Vuelve a lo básico. No intentes resolver todo de una vez.
Regresa a lo que sabes, a lo que creíste, a lo que te sostuvo antes. Aunque no lo sientas con la misma intensidad, permanece. Porque la permanencia en medio de la duda es lo que empieza a reconstruir lo que parece perdido. Y en el siguiente paso, vas a descubrir el momento donde todo cambia, el punto donde tu fe deja de ser frágil y comienza a volverse firme de verdad. El punto de transformación, cuando tu fe se vuelve firme. Hay un momento que no siempre es visible, pero es real. El punto donde tu fe deja de depender de lo fácil y comienza a sostenerse en lo profundo. No ocurre de repente, no llega como una emoción fuerte. Es algo más silencioso, pero más sólido. Es cuando ya no necesitas sentir para creer, cuando decides permanecer aunque no entiendas todo, cuando dejas de buscar señales constantes y comienzas a confiar en lo que ya sabes de Dios. Ese cambio interno marca una diferencia que nadie puede quitarte. Ahora reflexiona. Todo lo que has atravesado, todas las dudas, todos los momentos de silencio, no fueron en vano. Estaban formando algo dentro de ti que no se rompe con facilidad. Una fe que no depende de circunstancias, sino de una convicción más profunda. Y lo que viene ahora cierra todo lo que has entendido, porque necesitas ver esto desde la perspectiva correcta, una verdad que redefine completamente lo que pensabas sobre tu fe. Tu fe no está muriendo, está siendo refinada. Lo que pensabas que era el final puede ser en realidad un proceso de transformación. La sensación de debilidad, las dudas, el silencio, no son señales de que tu fe está desapareciendo. Son parte de un refinamiento que está quitando lo superficial para dejar algo mucho más firme. Porque una fe que no pasa por pruebas no se fortalece. Se mantiene cómoda, pero no profunda. Y lo que estás viviendo ahora puede ser incómodo, incluso doloroso, pero está produciendo algo que no se rompe con cualquier dificultad. Ahora míralo desde otra perspectiva. No estás retrocediendo, estás siendo llevado a un nivel donde tu fe deja de ser frágil, donde ya no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que se ha formado dentro de ti. Y lo que haces a partir de ahora define el resultado, porque este proceso puede fortalecerte o puede confundirte, y en este cierre vas a entender cómo tomar la decisión correcta con lo que has recibido. La decisión que define tu camino. Todo lo que has escuchado hasta aquí apunta a una verdad clara. Tu fe no depende de lo fácil que sea el camino, depende de la decisión que tomas en medio de la dificultad. No puedes controlar lo que sucede afuera, pero sí puedes decidir cómo responder por dentro. Este es el momento de elegir, no una emoción pasajera, sino una postura firme. Decidir acercarte a Dios incluso cuando no sientes nada, permanecer cuando no entiendes, confiar cuando no ves resultados. Esa decisión, repetida cada día, es lo que transforma tu fe en algo sólido. Llévate esto contigo. No estás fallando por sentir dudas, estás siendo invitado a profundizar. Y si decides permanecer en este proceso, lo que hoy te debilita mañana será lo que te sostenga. Si este mensaje habló contigo, no lo guardes solo para ti. Dale valor a lo que recibiste. Apoya este contenido con tu like y compártelo con alguien que también esté pasando por un momento difícil, porque esta palabra puede ser exactamente lo que necesita escuchar.